Bienvenidos al podcast de Contextico, un podcast de Biblia, teología y cultura. En Contextico amamos la Biblia y la teología, pero somos personas reales, así que conectamos la teología con la cultura. Por eso hablamos de todo lo que ocurre en la vida de un cristiano que ama la Biblia. La idea es tener una cosmovisión sana en un mundo que arde. ¿Qué onda de Contextico? ¿Cómo están? Este es el episodio número 17 del podcast de Contextico y hoy voy a hablar de un tema que me parece muy interesante. Eso es como que lo estoy diciendo nada más porque no tengo otra cosa que decir o una introducción planeada, pero obviamente todos los temas de los que he hablado me parecen interesantes, solo que ahora pues no planeé, no tengo así como un bosquejo o un guión para el programa, y muchas veces no he tenido un guión para el programa, ¿no? Hoy es una de esas veces, pero eso no quiere decir que el programa vaya a estar menos chido. Y voy a hablar algo en lo que he estado meditando recientemente y algo en lo que he meditado realmente en los últimos años de mi vida, y creo que te va a servir mucho. Hay algo que quiero aclarar antes de seguir, y es sobre mi voz. Mi voz se escucha normalmente ronca en los podcasts, pero en realidad mi voz no es tan ronca, creo. O bueno, quizás un poco menos ronca. El motivo es de que, por ejemplo, este programa lo estoy grabando y aquí en mi reloj tengo que son las 1:20 de la mañana. Es decir, los grabo de madrugada. ¿Por qué los grabo de madrugada? Porque es cuando mi casa está tranquila, cuando ya he sacado todos los pendientes. Tengo 2 bebés, una niña de 1 año y medio, un bebé de 1 mes de nacido, y bueno, ya saben, ¿no? Todo el día es una locura en mi casa. Aunque tengo montado un estudio, pues aún así hay mucho ruido, y no solo ruido, sino hay muchas cosas que hacer: ministerio, proyectos, mi vida familiar sobre todo. Bueno, no me da libertad de hacer tanto, por eso igual no podemos estar tanto tiempo conectados con Contextico, pero hago el esfuerzo, y esto lo estoy grabando de madrugada. Entonces normalmente de madrugada ya mi voz ya está cansada, padezco alergias, entonces muchas veces ando con alergia. Entonces es un milagro que estos podcasts estén saliendo y le entiendas a mi voz. Entonces hoy voy a hablar de algo que seguro te va a gustar, y si tú tienes un ministerio o estás empezando, creo que necesitas escuchar esto, y lo que voy a decirte es que está bien no ser popular. Vivimos en una era de la iglesia que es una era digital de la iglesia, algo que nunca antes se vivió en la historia, y eso nos da acceso a información. Entonces nosotros podemos conocer toda clase de ministerios, podemos estar expuestos a toda clase de corrientes doctrinales, corrientes eclesiásticas, y podemos estar expuestos o tener acceso a escuchar y a conocer a diferentes siervos de Dios, ministros de Dios, diferentes predicadores, pastores. Entonces nunca antes en la historia habíamos podido conocer tanto sobre el ministerio, sobre cómo hacen ministerio otras personas, sobre las cosas que están haciendo en otras partes del mundo, y eso obviamente tiene sus ventajas y tiene sus desventajas. Al tener acceso a todo esto, tenemos acceso a lo bueno y a lo malo, y exige una cuota de discernimiento saber qué podemos retener como bueno y qué debemos desechar, y no siempre estamos preparados para retener lo bueno y desechar lo malo. Aún así creo que las ventajas son mucho mayores,
y tenemos que aprovechar como buenos administradores y buenos mayordomos de los recursos que Dios nos está dando. Debemos saber administrar eso y debemos saber administrar esta era de la historia de la iglesia donde nos tocó nacer, donde nos tocó crecer. El simple hecho de que tengamos acceso a tantos podcasts y que yo pueda estar haciendo esto y compartiéndote esto, pues es una manera de aprovechar estos recursos, y si no lo estamos haciendo, creo que estamos fallando de una u otra manera, pues este beneficio y este privilegio que nos da Dios. Entonces, una de las ventajas es tener acceso a cómo hacen ministerio otras personas y estar expuesto a otros ministerios que son muy importantes, que son muy usados por Dios, pero aunque eso es una gran ventaja porque nos ayuda a poder emular y las cosas buenas y poder aprender, etcétera. Creo que puede ser muy confuso cuando no tienes claro tu llamado, cuando no tienes clara tu posición en Cristo, cuando no tienes clara tu identidad en Cristo. Entonces, tener acceso a estos ministerios puede ser un problema o puede ser motivo de confusión para tu caminar, para los pasos que estás dando en las áreas ministeriales. Y estoy hablando de gente que a lo mejor está comenzando, estudiantes de seminarios, gente que apenas está entrando a áreas ministeriales, que está sintiendo que están siendo llamados al ministerio pastoral, a predicar, a plantar iglesias, etcétera, y también de pastores jóvenes, de pastores que están arrancando, que apenas hace tiempo están haciendo o que se han sentido incómodos en cómo han manejado las cosas en su ministerio. Normalmente podemos ser susceptibles a ser confundidos al ver cómo están haciendo las cosas otras personas, cómo están haciendo ministerio otras personas. Entonces lo que te voy a decir hoy, aunque va a ser corto, te va a ayudar no solo a afianzarte en lo que Dios te llamó a hacer a ti, no solo te va a ayudar a descansar en lo que Dios te llamó a hacer a ti y disfrutarlo más, sino también te va a ayudar a relajarte y saber que cada persona tiene un llamado diferente y que no deberíamos estarnos enfocando en cómo están haciendo las cosas otras personas. Y esto en el contexto de estar criticando o estar juzgando el llamado de otros o cómo hacen ministerio otras personas. Creo que nos haría bien relajarnos un poco y entender que cada persona tiene un llamado diferente. No estoy diciendo que todo lo que se hace allá afuera esté bien, hay cosas que están mal definitivamente, pero pues cada quien a lo suyo. Jesús nos diría, ¿a ti qué? Así como le dijo a Pedro cuando Pedro consultó sobre los planes que Dios tenía para Juan, pues a nosotros qué nos importa, ¿no? Y creo que tenemos un llamado y tenemos una convicción y tenemos mucho que hacer. Entonces, lo que quiero decirte es, a ti que me escuchas, está bien no ser popular. Y lo digo por si tú eres el que sirve, pero también lo digo por si tu pastor, tu predicador no es popular. Está bien no ser popular. Está bien ser un desconocido. Y ahorita te digo por qué. Quiero comenzar aclarando que no estoy en contra de imitar. Me refiero a que si conozco a un predicador que es muy bueno, a un pastor que hace muy bien las cosas, o a una iglesia que hace las cosas de cierta manera, creo que está muy, no sé, mal visto el término de imitar o copiar. Creo que no está mal en ningún sentido. De hecho, en ministerio, su forma de hacer ministerio y carácter sobre todo, Pablo decía, sed imitadores de mí, como yo de Cristo. Entonces, si yo conozco a un predicador que está haciendo las cosas de una manera que creo que exalta a Jesús, que extiende su reino, que nos lleva a Él, que nos lleva a vivir vidas más consagradas y eso, creo que deberíamos imitar lo bueno, ¿no? Creo que deberíamos no ser hipócritas y no ser falsos, pero sí decir, creo que esta persona tiene un punto ahí que me encantaría hacer. Yo quisiera predicar como mucha gente y no está mal querer y intentarlo y buscar mejorar y aprender
cómo hace su bosquejo tal predicador, tips, por qué hace las cosas de esta manera, cuál es su visión sobre la manera de comunicar, etcétera. No veo ningún problema en buscar aprender de las cosas que otros hacen muy bien. Al contrario, veo que ahí hay una dosis de humildad necesaria para decir, hay alguien que hace las cosas mejor que yo y debería yo aprender algo de él. Y también en iglesias, hay iglesias que están haciendo las cosas muy bien y no tiene nada de malo pues querer hacer las cosas muy bien. Y si hay otro que ya lo está haciendo antes que nosotros, pues adelante. De hecho, parafraseando un poco Salomón, todo lo que ya era todo, o sea, no estamos inventando el hilo negro, nadie está inventando la forma de hacer iglesia. Lo que a ti se te ocurre probablemente ya se le ocurrió a alguien más. Entonces Dios es el mismo Dios de todos. Somos una sola iglesia y no creo que Dios tenga una agenda personal para ciertas iglesias, ¿no? Simplemente unos están más atentos a las cosas que Dios puede estar hablando, y sobre todo creo que unos están un poco más atentos a cuál es su llamado, cuál es su visión o a dónde Dios les ha llamado como iglesia, ¿no? Entonces, dicho eso, no veo un problema con imitar, no veo un problema con copiar las cosas buenas o integrarlas a tu iglesia, las cosas buenas, pero creo que sí es peligroso cuando queremos ser algo que no somos, o cuando queremos ir a un lugar donde no nos ha llamado Dios, cuando queremos hacer las cosas de una manera en la cual no estamos siendo íntegros en lo que Dios nos pidió a nosotros, porque confundimos que el ministerio de tal persona debería ser mi ministerio y no es cierto. Y esto en todos los niveles. Pienso en predicadores como John Piper, John MacArthur, Steve Lawson, no sé, que pertenecen a cierto sector del cristianismo y que aunque diferentes, cada uno tiene un llamado específico y Dios los usa de una manera muy padre, pero no quiere decir que el llamado de John MacArthur para la iglesia tenga que ser mi llamado. Creo que hay cosas de él que yo puedo imitar y buscar ser y aprender de él, pero no tengo que hacer todas las cosas que él hace, porque John MacArthur tiene una iglesia y vive en un lugar diferente al mío, y eso mismo nos pasa con otro tipo de predicadores que tienen un cierto estilo en su manera de predicar, y yo no tengo por qué ser como ellos. En México, no sé, me suena y como te digo, esto puede ser en diferentes sectores. Un pastor muy famoso en México es Andrés Speaker, y Andrés Speaker tiene un llamado específico, una forma de hacer iglesia en modo de campus, y una manera de predicar, y es muy carismático y etcétera, ¿no? Y te puede gustar o no lo que él hace, pero es un llamado muy específico y tú no tienes, yo creo, ninguna posibilidad de meterte en cuál sea su llamado, en juzgarlo. Era de rendir cuentas delante de Dios de lo que está haciendo con lo que Dios le dio a él. Lo que no está padre es querer ser Andrés Speaker. Está padre querer hacer las cosas que él hace bien, sí, no está mal eso, pero no eres Andrés Speaker, no eres John MacArthur, no eres Miguel Núñez, no eres estas personas, no eres ellos. Tú tienes un nombre, tú tienes una identidad, tú tienes un llamado, tú tienes una personalidad, tú tienes una historia de fondo, tú tienes una iglesia, tú tienes una zona geográfica, tú tienes una visión de Dios para ti que no tiene por qué ser la de nadie más. Y no porque personas sean usadas y sean exitosas y sean famosas y sean populares quiere decir que estas personas son mejores o tienen, no sé, un cierto lugar mayor que el tuyo, porque fidelidad es seguir el llamado que Dios te dio. Y el ejemplo que siempre pongo es el ejemplo de Jeremías. Jeremías tuvo un llamado a no ser escuchado, a no ser exitoso. Dios se lo dijo desde el principio. Si tú lees la historia de Jeremías, sabes que desde el principio Dios le dio un llamado, es ir por profeta a las naciones,
Pero Dios le dijo que no lo iban a pelar, que no lo iban a escuchar, que lo iban a rechazar. Entonces hay un llamado que es no ser popular o ser rechazado, y que cuando tú firmas el contrato ya dice que vas a ser rechazado. Pero nosotros asumimos que todos los llamados tienen que ser ir y ser famoso, ir y alcanzar a muchas personas, y eso hace que menospreciemos el llamado auténtico de Dios para tu vida. ¿A qué me refiero? Que menosprecies que Dios te haya llamado quizás a cuidar a 20 personas en una iglesia, en un pueblo. Piensas que eso es un ministerio menor, porque tú tienes quizás la mentalidad, no sé, de que el ministerio exitoso es el ministerio de Jonás, que fue y alcanzó una ciudad entera. Pero si tú sabes la historia, tú sabes que Jonás no era un cuate íntegro, era un egoísta. Entonces, ¿cuál es tu llamado? ¿Dónde te ha llamado Dios? ¿Por qué aspiras a ser algo que no eres ahora mismo? ¿Por qué aspiras a hacer lo que otros son? Ten cuidado con esto. Y aclaro, a mí me encantan estos ministerios. Yo aprendo de ellos, los escucho, los sigo. Trato de emular las cosas que ellos hacen bien, no está mal, me encanta eso. Dios me ha dado la oportunidad de conocer de cerca a muchos de estas personas que yo admiraba, entonces, pero no puedo confundirme, porque yo tengo una iglesia, tengo un llamado, tengo un nombre. Dios me llamó por algo, me escogió por algo, fui elegido como individuo con ciertas características, y creo que no debo menospreciar eso, porque Dios no me menosprecia a mí. Dios sabe lo que soy, sabe que soy polvo, sabe que soy pecador, pero si Él me eligió es por algo, y yo debería de asumir mi identidad, dejar de pretender que soy alguien más, y dejar de estimar mi éxito en la medida de que soy o no soy como tal famoso. Está bien no ser popular, está bien que tu iglesia sea pequeña, está bien que tengas 10 lectores en un año en tu blog, está bien que nadie vea tus videos, está bien que recibas 3 likes por poner una frase acá que suene bien. Está bien fracasar y tener que cerrar tu página de, no sé, de frases cristianas, porque pues, en 2 años tuvo como 80 likes. Está bien eso, está bien que te toque atender un grupo de jóvenes con 3 personas. Está bien que tu iglesia, a lo mejor el potencial sea menor, porque de hecho está en un pueblo con poca gente. Está bien. Está bien que tengas que buscar un trabajo, porque tu iglesia difícilmente va a poder mantenerte. Está bien ser desconocido, porque probablemente abrazar el ser desconocido, abrazar el no ser popular, sea abrazar tu llamado. Dios te llamó a no ser popular. Dios te llamó a una iglesia pequeña. Dios no te llamó a ser famoso, a ser youtuber, a ser predicador de conferencias. Quizás Dios te llamó a cuidar a un pequeño rebaño. Quizás Dios te llamó a cantar en el coro de la iglesia, a tocar la guitarra, a cuidar a niños. Quizás tu llamado es otro. Está bien que no sea tu llamado el ser grande. Estaba meditando en unas notas. Doy clases de Antiguo Testamento en un Instituto Bíblico Domingo Arroyo, y una de las clases que doy es la clase de jueces, y precisamente veía una de mis notas ahí, algo que me encanta del libro de jueces. Hay muchos jueces, y hay jueces muy muy famosos, muy importantes, como Gedeón, como Sansón, como Barak y Débora, Jefté, no sé, estos jueces que suenan más, ¿no?
Pero hay dos jueces. En Jueces 10 del 1 al 5 aparecen Tola y Jair, o Yair, si quieres dártela de muy. Tola y Yair. Estos son jueces que entre los dos solo juntan 5 versículos. Casi no se dice nada de ellos. Pero el tiempo de paz que brindaron a Israel, estos dos cuates que fueron jueces de Israel, fue de 45 años, que es bastante más que otros jueces con más renombre. Y tengo una nota ahí que debí haberla escrito hace ya algunos años. Pues esto me recuerda a los fieles pastores que no tienen redes sociales, pero que llevan años sirviendo al Señor en aldeas y lugares recónditos, donde la única herramienta que se tiene es la Biblia. No conocemos sus nombres, pero Dios sí sabe quiénes son. Él los puso ahí. Y puse, no necesitas ser espectacular para ser usado, solo necesitas ser fiel. Y eso es lo que trato de decirte. Yo tengo mi hermano, muchos de ustedes lo conocen y todo. Él está en un lugar donde casi nadie sabe dónde está, y sin redes sociales, y sin aplausos, sin nada de eso, y está haciendo probablemente mucho más que mucha gente que quizás sí tiene todo eso y tiene todas estas redes sociales y tiene toda esta fama, ¿no? Y obviamente no estoy exaltando a mi hermano, pero él representa lo que estoy diciendo. ¿Cuánta gente no hay así? ¿Cuánta gente no hay así? Pero con este acceso en esta era digital de la predicación, me temo que muchas veces estas personas se sientan menos, porque no son como tal personas. Y me temo aún más que a lo mejor ellos no se sientan menos, sino quienes son sus ovejas, quienes los escuchan cada domingo, los hagan de menos. Es decir, qué gacho que mi pastor no es Sugel Michelin. Qué gacho que mi pastor no es Andrés Speaker. Qué gacho que mi pastor no es John Piper. Y eso es lamentable, eso es horrible, y eso es una de las más grandes desventajas de la era digital. Que pueda haber menosprecio, porque quizás yo prefiero un Sansón que fue un sinvergüenza, que fue malo, que fue usado por Dios definitivamente, pero quizás yo prefiero un Sansón que fue más espectacular, más famoso, a un Tola, de quien nadie sabe casi nada de él, pero que la Biblia dice que hizo bien su trabajo. Quizás yo quiera ser solamente Pedro. ¿Por qué queremos ser Pedro? ¿Por qué queremos ser Juan? ¿Por qué queremos ser Pablo? ¿Por qué no somos Matías, de quien no se sabe mucho más? ¿Por qué no elegimos ser como Bernabé, que prefirió salirse del mapa y que Dios lo usó de una manera increíble también, pero fuera del mapa? ¿Por qué estamos tan enamorados de la fama y del reconocimiento? Hay gente que Dios las llamó y Dios las puso en un lugar donde ellos van a ser reconocidos y van a tener fama. Y no es malo, no es malo ser famoso. Pero es malo que tu llamado no sea ser famoso y que quieras ser famoso. Es malo haberte hecho famoso porque tú intentaste ser famoso. Eso no está chido, porque probablemente no sea tu llamado. Entonces está bien estar en donde estás, porque el lugar en donde estás es donde Dios te puso. Te puso quizás detrás de 10 ovejas, de 50, de 100. Hace unos meses platicaba con mi esposa, estábamos por dormirnos, me sentía cargado, había muchos pendientes en mi iglesia, mucho trabajo, situaciones, gente en necesidad, problemas, pecado que resolver delante de Dios, muchos asuntos pendientes, y me sentía cargado. Y le dije a mi esposa, ¿te acuerdas cuando éramos 8 personas nada más?
Y lo dije con nostalgia. Y le dije, por hoy extraño mucho eso. Extraño mucho esa clase de problemas. Donde mi mayor problema era sentirme avergonzado porque éramos muy poquitos. Yo batallé con eso, por eso te estoy diciendo eso. Porque sé lo que es estar ahí. Y la realidad es que mi iglesia no es grande, pero ya no es pequeña. Ha crecido. Y ten cuidado con lo que deseas, Es mucho trabajo, muchos pendientes. Es ver llorar a mucha gente, ver sufrir a mucha gente. Y saber que Dios te puso ahí para rendir cuentas de ellos. Y ten cuidado con lo que pides, Ten cuidado con eso, es una gran responsabilidad. Y esos problemas, también hay otros problemas. No me imagino ser responsable de 2,000 personas, 3,000, 4,000. Entonces, cada uno va a rendir cuentas de lo que Dios le dio. Parábola de los talentos. A ti no te importa lo que hace el otro. Dios te ha dado algo a ti, te puso en un lugar a ti, te dio un llamado a ti, y Dios le dio un llamado a ellos. Y si Dios te quiere delante de mucha gente, excelente, ese es tu lugar. Pero la realidad es que es más probable que tu lugar sea no ser tan popular y ser fiel y amar a unas cuantas personas. Y si lo haces, habrás hecho tu trabajo. Y lo padre de todo es que seas o no famoso, si usaste bien y administraste bien y fuiste buen mayordomo de lo que Dios te mandó a hacer, escuchar de nuestro Señor, de Jesús, escuchar de sus labios que te diga, buen siervo y fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Wow, entra en el gozo de Jesús. Pero eso es para los fieles, no los que quisieron ser algo que no eran. Tienes un llamado, aprécialo, valóralo, deja de anhelar cosas que no son para ti. Y sigue aprendiendo de los que están en otras posiciones, de los que tienen alcance a más personas. Sigue aprendiendo de ellos. Pero tu identidad está en Cristo, en lo que Jesús hizo por ti. Eso es más que suficiente. Dios murió por ti. Y Él te eligió, y Él te tuvo por fiel. Y Él te ha dado a su cuidado a gente pequeña, gente débil como tú. Entonces, ¿por qué lo menospreciamos? Estamos mal. De verdad, toma este consejo. Recuerda que está bien no ser popular. Banda. Estuvo como muy drama, ¿no? La neta es que sí, es una cosa con la que mucha gente batalla, ya sea que seas tú el ministro o que estés en una iglesia donde tu predicador no es como esos predicadores que ves en los canales de YouTube. Entonces sé que Dios usa eso, pero sé que también Satanás pueda golpear a la iglesia con estos privilegios que tenemos en esta era digital. Entonces tómalo ahí a consideración. Si tienes algún amigo que sea ministro, un líder de jóvenes, alguien que está aprendiendo, mándale esto, no para que deje de querer aprender de los mejores o de la gente que ya lo logró, no para que sea conformista, no, sino para que descanse y quizás se encierre con Dios en oración y que Dios le diga cuál es su llamado. Porque nuestro error es asumir que todos fuimos llamados a ser Pedro, cuando probablemente nuestro llamado es ser Andrés, que fue el que trajo a Pedro, de hecho, pero de que luego desaparece y quizás no fue tan importante en la historia. Entonces, está padre saber dónde te llamó Dios y descansar en eso, y dejar que Dios use a la gente en donde Dios los llamó a ellos. Así que comparte esto, compártelo en tus redes sociales, con amigos. Recuerda dejarnos tus comentarios en Facebook,
Recuerda que estamos en Spotify, subimos esto al canal de YouTube y también en iTunes, donde nos puedes dejar tu reseña. Estaría muy padre que lo hicieras. Entonces nos vemos en 15 días, si Dios quiere, y si mis hijos me dejan hacerlo, con mucho gusto nos vemos aquí puntualmente. Así que cuídense, un abrazo y bendiciones.